Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a ver hoy la unidad número 4, clase número 1 de la materia Seminarios de Titulación para los estudiantes del séptimo nivel de la Escuela de Bibliotecología, Documentación y Archivo. Vamos a hacer un recordatorio sobre las clases pasadas, pues estuvimos estudiando todo lo relacionado con el proyecto de investigación y ubicamos un ejemplo desde la bibliotecología, que fue justamente la presentación que hiciera un estudiante de esta carrera para su ejercicio de culminación de estudio sobre un proyecto de investigación que se llevó a cabo entre dos estudiantes, este estudiante de bibliotecología y un estudiante de informática, para la conformación de lo que fue el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI, o sea, era una especie de sitio virtual conformado por recursos de información. En este caso, el estudiante de bibliotecología se dedicó a ubicar estos recursos y el estudiante de informática, pues, a la creación del sitio web, ¿no? Entonces, más que todo, en estas clases basadas de la unidad 3, estuvimos viendo todo lo relacionado al proyecto de investigación, sus partes, ¿verdad? Vimos primero el anteproyecto y luego el proyecto. En el caso del proyecto, pues ya, si hay de base un buen anteproyecto, claro está, pues el proyecto ya es una versión ampliada de ese anteproyecto, ¿no? También recordarles que para todas las modalidades de titulación es preciso enviar el esquema de anteproyecto, ¿verdad?, para las aprobaciones correspondientes. Entonces, en la clase de hoy, esta unidad 4, vamos a estudiar la modalidad de titulación de la carrera ensayo y artículo académico. Por tanto, el objetivo es caracterizar este tipo de culminación de estudio, es decir, caracterizar el ensayo del artículo académico como modalidad de titulación en la bibliotecología, documentación y archivo. Y el resultado de aprendizaje es distinguir la estructura y metodología para la realización de los artículos académicos o ensayos a partir de lo contemplado en los documentos normativos sobre esta modalidad, quedando evidenciado en los anteproyectos a realizar según modalidad seleccionada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en esta clase número 1 nos vamos a estar refiriendo a lo que se dice desde los reglamentos de titulación de la Universidad Técnica de Manabí. En este sentido, en el artículo 15, ¿verdad?, se hace referencia a que los estudiantes pueden optar por esa modalidad, ¿no? Y dice que el ensayo o artículo académico es un texto que analiza los diversos enfoques teóricos y metodológicos acerca de una determinada temática o situación, cuya narrativa permite el desarrollo, ampliación, debate, cuestionamiento y retroalimentación de los planteamientos y señalamientos de los autores utilizados en el estudio, incorporando lecturas y miradas, que en este caso son interpretaciones del autor, que a más de guardar el rigor explicativo y argumentativo, deberán generar propuestas de solución, integración y construcción de nuevos saberes. En relación al reglamento del régimen académico, también en el artículo 23 se habla, en el numeral 4, del ensayo o artículo académico. Vamos a ver entonces la normativa de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales para este artículo científico o ensayo académico. Dice que de acuerdo con las normativas concebidas en las diferentes revistas, considerando el área del conocimiento como indicador general, la revista debe estar reconocida en alguna base de datos donde se pueda contrastar que el trabajo tiene determinada calidad. La Tindes, Cielo, MIAR, Dialnet, Reddit,
Scopus, Web-Design u otras, pudiera ser Redalit, por ejemplo. Para que se tome en consideración esta forma de titulación, el artículo debe estar publicado como mínimo en Latindex, ¿verdad? Como mínimo en Latindex. ¿Por qué? Porque es la primera indización prácticamente que tiene visibilidad a la que las revistas científicas tienen, ¿no? Entonces, justamente aspiramos que los trabajos de ustedes tengan rigor, tengan visibilidad, y justo si la revista está en Latindex, ya es una revista adecuada para que ustedes puedan publicar su artículo o ensayo académico, ¿no? Vamos a ver la estructura general de un artículo científico. Tiene un título que enuncia de forma breve, clara y precisa el objeto de investigación. Aquí es recomendable evitar títulos largos, procurar un mensaje directo con el título, que ese mensaje va a estar relacionado o va a ser relativo al objeto o conclusión del trabajo de investigación y que debe ser traducido siempre al inglés. Los autores y filiación, bueno, los autores son las personas que conciben el artículo, claro está, cada uno tiene una responsabilidad determinada en su elaboración y lógicamente son responsables de los resultados y las conclusiones obtenidas. Su contribución está justamente en la dependencia que tiene cada uno, la capacidad de aportar, ¿no? Una hipótesis, una idea original, sistematizar pruebas, sistematizar resultados, interpretaciones y justamente llegando a conclusiones basadas en esa experiencia. Y la afiliación depende de la institución, centro de investigación, universidad, que tenga ese autor y también justamente ubicar la dirección y correo electrónico institucional. En cuanto a resumen y las palabras clave, el resumen permite, de alguna manera, hacer un dictamen en relación a los evaluadores a favor o en contra de la investigación. Aunque la extensión característica del resumen puede variar debido al tipo de resumen que nos estén pidiendo, ya sea un resumen informativo, un resumen indicativo, de notación de contenido o extracto, se debe identificar claramente el objeto de estudio, las hipótesis que se plantean, el método aplicado, una justificación y la conclusión principal que se alcanza. Las fechas, vamos a ver la fecha de envío en la que el usuario realiza el envío del artículo. La fecha de recepción es en la que ese artículo es recibido en el consejo editorial. La fecha de modificación es la fecha en que el autor realiza las modificaciones o correcciones al artículo, considerando las sugerencias que los evaluadores les envían. Y la fecha de aceptación es la fecha definitiva en la que el artículo ha sido aceptado. Y la de publicación es la fecha final de publicación de la revista. El DOI es el objeto identificador digital que es desarrollado originariamente por el CNRI. Tiene por objetivo identificar unívocamente artículos científicos, libros, capítulos de libros, software, ponencias, actas de congresos, EPRINTs y cualquier otra tipología documental, ¿no? Permite buscar en la web en la ubicación de cualquiera de estos documentos a partir de ese objeto identificador digital, que por sus siglas es DOI. O sea, tiene como si fuera la función de un URL, pero con la salvedad y el beneficio que ese DOI es único para el artículo, único para la revista. Y no nos pasa como cuando accedemos a un sitio web que muchas veces está descontinuado, aparece el error 404, que también es considerado una de las formas de plagio, porque si yo ubico una referencia que no está disponible porque la página está caída, el URL ya no es, cambió,
y me da error 404, es como si yo me hubiera apropiado de los contenidos del autor y hubiera hecho una cita de la cual no puedo referenciar nada, pues cuando pongo ese URL no existe. En cambio, con el DOI eso no sucede porque no cambia, no se rompe. Entonces, siempre que los artículos tengan DOI, o sea, ya la mayoría de las revistas en el mundo lo tienen, pues obviamente no se debe en la referencia colocar el URL, sino el DOI. El DOI va a sustituir a ese URL, ¿no? En el texto de la contribución, este va a estar compuesto por introducción, objeto de estudio, objetivo, justificación, estado de la cuestión o estado del arte, metodología, desarrollo de la investigación, resultados y conclusiones. En la introducción, recuerden ustedes que se aborda el problema u objeto de estudio partiendo de lo general a lo particular. Hay una justificación, o sea, se resalta el por qué se está haciendo ese estudio, se habla del estado de la cuestión, de las repercusiones que tendría realizar ese estudio, de su originalidad, sus objetivos y las principales hipótesis para abordarlo. En la metodología se explica el enfoque de investigación, los métodos, si existieran varios métodos, se argumentará cada uno por qué cosa se va a utilizar. En el desarrollo de la investigación, muchas veces, algunas veces también aquí se incorpora la parte metodológica y suele ser de utilidad para justificar la obtención de los resultados. En los resultados ya propiamente se indican los resultados que se van a mostrar en el orden en que se van a hacer, que se van a representar, puede ser por tablas, por gráficos. También estos datos de los resultados pueden haber sido trabajados y entonces hubiera habido que aclararlo en la parte metodológica con el empleo de un software estadístico, por ejemplo el StatGraphy, el SPSS, cualquier software estadístico, ¿verdad? El mismo Excel, un estudio donde hayan aplicado algunas mediciones con carácter cuantitativo, pues obviamente en la metodología eso se señala y luego en los resultados se pueden mostrar tablas, gráficos, ¿verdad? Para la mejor comprensión de los datos que se van a explicar. En las conclusiones, utilizando los resultados obtenidos y de acuerdo con los objetivos que se trazaron en la investigación, el autor explica el significado de esos resultados, cómo se relacionan con el conocimiento ya existente, qué implicaciones tienen esos nuevos hallazgos, qué nuevas hipótesis pudieran formularse o qué nuevos problemas habría que estar trabajando, qué nuevas líneas de investigación se han abierto y qué implicaciones prácticas tienen estas en otros campos del conocimiento. En cuanto a las ilustraciones y tablas, hay un esquema para cada revista, ¿verdad? Donde ella, la revista como tal, expone en las normativas para autores cómo estas tienen que ser concebidas. Lo mismo pasa con las citas bibliográficas, ¿verdad? Y el estilo que va a acompañar, por supuesto, la ubicación de la cita y también la ubicación de la referencia, ¿no? O sea, no voy a tener yo una cita por un estilo y una referencia por otro, no. O sea, esto está normalizado. Voy a citar y voy a referenciar siguiendo un estilo. Se puede hacer uso de los gestores bibliográficos como Mendeley, o si ustedes quieren pueden utilizar los estilos APA, sexta edición o la séptima que ya está, y también disponen del documento para realizar estas citaciones. En los anexos, dependiendo también de la revista, hay revistas que admiten ubicar algunos datos que parecen muy cargados dentro del cuerpo del trabajo y permiten que lo ubiquen en los anexos. Puede ser también ubicarse un apéndice, también de anexo, algunas tablas, alguna encuesta que se haya realizado, lo que es el formato de la encuesta en los anexos. Pero vuelvo a repetir, siempre y cuando el formato de la revista lo permita, porque en la mayoría esto no sucede. Entonces hay que estar muy claro con las normas para autores que nos estén brindando la revista. Todas son diferentes. Yo aquí hablaba hace un rato de la referencia por el estilo sexto de APA o por el séptimo, pero eso es por decir un estilo.
Las revistas tienen un estilo que es el que solicitan, lo mismo lo pueden pedir en ISO, lo pueden pedir en Vancouver, lo pueden pedir en APA, lo pueden pedir en MLA, en Chicago, etcétera, etcétera, otros estilos, ¿no? Entonces con esto le quiero decir que hay que tomar en consideración cuál es las normas de autores para el envío de artículos a determinada revista, ¿no? En resumen, en esta clase se ha mostrado de alguna manera las generalidades en cuanto a los documentos normativos de la Universidad Técnica de Manabí en relación al artículo académico o ensayo. Y también decirles y recordarles que mínimo la revista a donde usted vaya a someter su artículo debe estar indexado en la TINDES. Y también decirle que esta estructura que se explicó es una estructura básica de manera general para tener una visión, ¿verdad?, de lo que no debe faltar en las partes que conforman un artículo científico. De ahí al tipo de artículo que acepte o no una revista depende de las normas de autores que tiene estipulada la revista. Por tanto, ustedes primero deberían de analizar en qué revista pudieran ustedes realizar una publicación y tienen los argumentos necesarios para eso de las clases de análisis de información y estudios métricos. Aunque de manera general, aquí también vamos a ver algunas pautas. Aquí hay algunos documentos para que ustedes bibliográficamente continúen preparándose, de normativas, de fuentes de información. Y como siempre, muchas bendiciones y muchas gracias.